La pandemia avanza implacable. No se puede bajar la guardia. Tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos. El país y el mundo entero están en alerta ante Omicron, el máximo contagio. Hay cifra récord de hospitalizaciones. Los niños han sido los más vulnerables y ahora también el personal médico está cayendo ante esta nueva variante. Las pruebas caseras no se consiguen y para saber si estás infectado hay que hacer largas filas y esperar horas. Eso que yo tenía el booster, todas las vacunas. Hay confusión sobre la cuarentena, las pruebas, los cubrebocas. El debate continúa sobre si se debe o no enviar a los niños a la escuela. ¿Qué debe hacer si alguien en casa se contagia? ¿Sabe lo que es un oxímetro? ¿Y por qué podría salvarle la vida? Son muchas las preguntas y nosotros tenemos las respuestas. Noticias Telemundo presenta el especial Coronavirus, la ola Omicron. Buenas noches y bienvenidos a este especial de Noticias Telemundo, Coronavirus, la ola Omicron. Estamos aquí porque como usted tenemos muchas preguntas frente a esta nueva variante que nos ha hecho sentir que estamos repitiendo la misma película. Y aunque los expertos aseguran que es menos letal que las variantes anteriores del coronavirus, también anticipan que llegará el punto en el que nadie se escape de Omicron. Tenemos mucha información muy útil para usted y los suyos. Ponga atención que esta noche le diremos cómo navegar esta ola Omicron. Pero primero, vamos a las cifras. Omicron avanza por todo el mundo y su paso por Estados Unidos ha hecho que se triplique el número de contagios. Casi a 2 años del inicio de esta pandemia, las cifras siguen alarmantes. Según el recuento de NBC News, más de 848,000 estadounidenses han muerto por coronavirus. Que el país ha superado ya los 63 millones de contagios de COVID-19 desde su inicio. Hay mucha preocupación frente a esta ola Omicron. En esta nueva ola, los niños son los más vulnerables, ya que entre los no vacunados hay un gran número de menores de edad. Según los CDC, solo 1 de cada 6 niños de 5 a 11 años ha recibido la vacuna, mientras que la Academia Estadounidense de Pediatría informó que la semana pasada se registraron más de 580,000 casos de COVID-19 en niños. Rogelio Morataglia se une con más datos. Buenas noches, Rogelio, adelante. Buenas noches, felicidad Julio. Pues recientemente la directora de los CDC dijo que había 3.500 niños hospitalizados en el país, pero las cifras seguramente han crecido, no solamente por el poder contagioso de esta variante Omicron, sino porque además entre los niños hay muchos que aún no se han vacunado. Por ejemplo, en el grupo de 5 a 11 años apenas el 17% tiene la vacuna, es muy bajo, y entre los menores de edad ellos todavía no son elegibles para vacunarse y por eso quedan expuestos al poder infeccioso de Omicron. La fuerza contagiosa de Omicron también se refleja en la población infantil y con cifras récord de infecciones. En términos generales, los niños siguen siendo más resistentes al virus que los adultos, pero con la nueva variante, las hospitalizaciones han aumentado 133%. El bebé de Cassandra tiene 6 meses, se contagió la semana pasada. Dio positivo el martes 4 y para el viernes ya tenía problemas para respirar. Ese día lo llevaron al hospital, cuenta Cassandra. Una diferencia de Omicron con respecto a las otras variantes es que está afectando a niños más pequeños. Sí está afectando una población de niños más jóvenes, los niños que no han estado vacunados, los niños de menores de 5 años. También se distingue porque no afecta tanto los pulmones, pero en algunos casos sí la parte alta de las vías respiratorias, especialmente la garganta, y puede provocar dificultad para respirar. Los niños menores de 5 años son más vulnerables a los efectos de Omicron porque no son elegibles para recibir la vacuna. En la casa de Polly, el COVID entró el año pasado. Se contagiaron ella y sus 2 hijos, el momento más difícil de su vida. No sabía qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar y cómo afectaba a los niños. Yo tenía pánico. El más pequeño, Emmett, era un bebé de 2 meses. Por eso Omicron revive la preocupación. Sigo con el miedo, ellos están en la escuela, yo tengo que trabajar. Y ahora con los números subiendo, es todas las noches checando la temperatura y viendo cómo están, cómo se sienten. Como sucede con los adultos, la vacuna marca la diferencia entre los niños que son elegibles para recibirla, o sea, los mayores de 5 años. Los niños que hemos visto que son de 5 adelante, que están vacunados, típicamente no necesitan estar ingresados. Los niños de 5 adelante que hemos visto en el hospital, sobre el 90% de ellos no están vacunados. 23 millones de niños elegibles tienen al menos una dosis de la vacuna.
El doctor Marcos Mestre asegura que los niños que no se pueden vacunar también pueden ser protegidos. Que se vacunen todo lo que puedan en la casa. Si hay hermanos o hermanas que son de 5 años adelante, que por favor se vacunen. Los niños de Polly, Emmett y Evan tienen 11 y 3 años respectivamente. Si pudiera, los vacunaría de inmediato. Lo que se les puede proteger como padre, tú tratas de protegerlos lo más que puedas. En medio de la inquietud que produce la expansión de Omicron, sobresale una buena noticia. Todo indica que esta variante, comparada con las anteriores, no produce una enfermedad más severa en los niños. Bueno, y aquí estoy justamente con el doctor Marcos Mestre, que es el director médico del Hospital Infantil Nicklaus aquí en Miami. Doctor, cientos de miles de niños han regresado esta semana a clases. ¿Cuál es la recomendación principal para que se protejan? Sí, primero le queremos decir a los padres que por favor vacunen a los niños si se pueden vacunar. Los niños de 5 adelante que por favor reciban la vacuna, una dosis primera, de la segunda dosis 3 semanas después, y entonces 2 semanas después de eso están protegidos. Y los que están en la casa también, si se pueden proteger con la vacuna, que por favor se protegen, y cuando vayan a la escuela usar las mascarillas cuando ellos estén adentro alrededor de otros. Hay un poco de confusión, doctor, con el tema del aislamiento. Se ha reducido de 10 días a 5. ¿Qué les recomienda usted a los papás que ven a sus hijos enfermos? Sí, definitivamente si tienen síntomas de tos o que no están mejorando, pues que por favor lo mantengan en la casa hasta que no tengan más los síntomas, por lo menos los 10 días. Si ellos están sin síntomas y pueden usar la mascarilla que le cabe bien, entonces posiblemente que puedan regresar a la escuela, pero cada escuela tiene que hablar con los directores de la escuela para ver qué reglas tienen. Perfecto, doctor, pues le agradezco mucho por su tiempo y por su servicio, por supuesto. Julio, felicidad. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Rogelio. Y claro, si los bebés no se pueden vacunar, hay que vacunarnos nosotros. Sí. ¿Verdad, Julio? Estamos preocupados los dos, tenemos hijitos. Sí, teníamos muchas preguntas. Quienes somos padres estamos enviándolos a la escuela. Creo que esta información de Rogelio y el doctor nos aclaran esas dudas. En realidad, con Omicron, los síntomas de COVID-19 ya no son los mismos de antes. Incluso se parecen a los de un resfriado o a los de la influencia. Vamos a ver cómo identificarlos mejor. Los principales síntomas de un resfriado son congestión, secreción nasal y estornudos. Cuando tenemos influencia hay fiebre, tos, dolor corporal, fatiga y también hay dolor de cabeza. Con Omicron hay tos seca, dificultad para respirar y fatiga, aunque también puede haber dolor de cabeza y dolor de garganta. En el caso del resfriado, los síntomas se desarrollan de 1 a 3 días, mientras que en la influenza los síntomas llegan abruptamente y con el Omicron entre 2 y 3 días. La recuperación es de 7 a 10 días en un resfriado, de 3 a 7 días si contrajo influenza. Con Omicron varía entre 5 y 10 días. De Omicron tampoco se salvan los médicos y los doctores, más expuestos que nadie a los supercontagios a esta cepa. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, casi el 23% de los hospitales del país no tiene personal suficiente para tratar a los pacientes, debido a que muchos médicos y enfermeros están de baja por haberse infectado con COVID. Y para empeorar las cosas, las salas de emergencia y los hospitales están llegando a su máxima capacidad con pacientes enfermos de COVID. A casi ya 2 años de la pandemia, el personal médico está exhausto y son muchos los que doblan turnos para cubrir a sus compañeros enfermos. Le quiero dar la bienvenida a alguien que lo vive día con día, Alex Zaharsky, enfermera supervisora de terapia intensiva del Sistema de Salud del Jackson. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que muchas gracias por su labor y por su entrega durante esta pandemia, porque no debe ser nada fácil. ¿Nos puedes decir, por favor, cómo se siente con esta nueva ola Omicron? Buenas noches, primero que todo. Esta ola de Omicron ha sido algo muy difícil para los que cuidan de la salud de otros. Las enfermeras y los doctores han tenido que batallar no solamente con cuidar a pacientes que han llegado rápidamente al sistema de salud, pero también hemos tenido que batallar con nosotros mismos, teniendo que estar fuera del sistema para cuidar a otros. Infortunadamente, muchos de los que estamos cuidando a otros hemos tenido que salir del sistema para poder cuidarnos, porque hemos sido infectados con COVID. Claro, también son seres humanos y además después de 2 años yo me pregunto, ¿cuál es el estado de ánimo generalizado entre ustedes, Alex? Bueno, le voy a decir, la manera en que estamos es exhausto. Hemos tenido días muy largos, noches muy largas. El sistema está exhausto. Las enfermeras y personas que cuidan de los pacientes estamos completamente exhaustos, ya que no hay suficientes recursos humanos para cuidar a los pacientes que existen. Y ola tras ola,
se ha acabado la energía, ya que no hay realmente un final al que todos esperamos. No realmente no hay en este túnel, no hay realmente un final del túnel que todos esperamos. Todavía no vemos la luz y quisiera saber si en este momento tiene usted algunos compañeros, enfermeros, doctores que estén enfermos. Sí, en este momento hay compañeros enfermeros y doctores que están fuera del sistema en el momento porque han contraído COVID, infortunadamente, que afortunadamente han sido vacunados y no han tenido los estragos que el COVID hace totalmente porque han estado vacunados, entonces no han tenido que ser hospitalizados. Sin embargo, el número de personas que han salido contagiados es bastante detrimental por no tener suficientes personal que puede cuidar a los pacientes. Eso hace que minimice la cantidad de personal que esté habilitado para poder cuidar pacientes. Claro, no son suficientes. Yo personalmente admiro muchísimo su trabajo y ni siquiera me puedo imaginar, y la gente que nos ve también, si no se dedican a lo mismo que usted, no nos imaginamos lo que vive. Desgraciadamente usted ha tenido que ver incluso la muerte muy de cerca. ¿Qué es algo que le haya marcado, una situación que le haya marcado durante estos 2 años de pandemia? Bueno, hace año y medio cuando tuvimos que la primera ola y la segunda ola hemos tenido pacientes que han fallecido de manera muy difícil y definitivamente uno de los pacientes que me marcó terriblemente fue un jovencito de 34 años que llegó, que su familia estaba fuera de este país y él llegó con COVID. Lo tuvimos que intubar, no pudimos hablar con él porque estaba tan mal y definitivamente murió solo. Con nosotros únicamente la enfermera, yo siendo enfermera y otro enfermero conmigo en la cama de él, diciéndole prácticamente, vete, ya no podemos hacer nada más por ti porque no pudimos hacer nada más por él. Los doctores hicieron absolutamente todo lo posible para poder ayudarlo, pero después de una semana la batalla fue perdida. Entonces es muy difícil y tuvimos que llamar a la familia, hacer FaceTime y de esa manera se pudieron despedir de su hijo. Es algo muy difícil, sobre todo cuando tenemos nosotros mismos hijos muy cercanos a la edad y tener que despedirse de un ser querido. Claro. De esa manera. Alex, ni siquiera me lo puedo imaginar, pero te agradezco que tienes todavía esa compasión. Espero que tengas la fuerza, la fortaleza para continuar y que esto se acabe muy pronto, sobre todo por ustedes. Un abrazo desde acá. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Así es. Durísimo, hemos escuchado testimonios de enfermeras, de doctores una y otra vez en esta pandemia y no dejan de ser admirables 2 años después. Es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Es mucho tiempo y por eso le tenemos que echar ganas todos porque ellos siguen ahí en la batalla, en las situaciones más horribles que uno se puede imaginar. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime Sepúlveda, es director del Instituto de Ciencias de Salud Global y colaborador de Noticias Telemundo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos muchas preguntas y con su ayuda esta noche vamos a ir tratando de aclararlas. ¿Qué tal? Un gusto, Julio. Doctor, tenemos que comenzar preguntándole, ¿qué es Omicron? Omicron es el nombre que recibe la nueva variante del virus que produce la enfermedad COVID-19. Esta variante surgió en el sur de África a finales del año pasado y ya se ha extendido por todo el mundo. Es el virus, junto con el del sarampión, más contagioso que tengamos noticia en la historia de la humanidad. De manera que es un virus que ya desplazó a las variantes anteriores y que seguramente vamos a tenerlo presente por semanas y meses todavía por delante. Ahora, doctor, ¿qué tenemos que hacer si nos enfermamos con esta variante? Bueno, Julio, lo primero es tratar de no contagiarnos. Eso sería mi primera recomendación, tratar de evitar a toda costa, y eso se puede lograr con vacunación, con refuerzos, con el uso de mascarillas. Si ya tuvimos la desgracia de habernos contagiado con esta variante de Omicron, depende si estamos vacunados o no. Si ya estamos vacunados, con 2 dosis de vacuna mRNA, con un refuerzo, yo diría que podemos estar en casa, observar y probablemente sea
un episodio clínico de unos cuantos días y nada más. Pero si no estamos vacunados, puede ser una enfermedad mortal y por eso depende el curso clínico si estamos o no vacunados. Y la recomendación, si nos contagiamos, difiere si estamos o no vacunados. De ahí que mi principal recomendación es no contagiarse y eso se logra solamente con el uso de mascarillas y estando bien vacunados. Doctor, hasta ahora hemos visto que esta variante Omicron provoca menos muertes que variantes anteriores. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? A ver, Julio, a mí me preocupa que la gente piense que esta es una enfermedad producida por el Omicron más leve. La verdad es que es una variante muchísimo más contagiosa que las variantes previas que conocíamos y que además evade mejor la respuesta inmune. Entonces, la gente no debe pensar que esta es una variante leve. Puede ser menos severa, eso es cierto, pero en personas no vacunadas todavía puede producir enfermedad severa, hospitalización y muerte. De manera que sí debemos seguir preocupados y también por el hecho de que no es la última variante. Es casi un hecho que van a seguir surgiendo nuevas variantes hasta que estén todo el mundo bien vacunado. Seguirá dándose mutaciones en este virus porque está en su naturaleza el mutar. Vamos a tener nuevas variantes a futuro. Doctor Jaime Sepúlveda, gracias por contestar estas preguntas, pero vamos a volver con usted a lo largo de la noche, así que no se vaya. Por lo pronto vamos con Felicidad Veleira y lo que tenemos que tener en casa en medio de esta crisis. Usted se preguntará qué es lo que debe de tener en el botiquín de casa para enfrentar al Omicron. Bueno, los CDC recomiendan esto que ve aquí en la mesa: solución salina en gotas para aliviar la irritación en la nariz. Algo que casi todos tenemos en casa: una botella de alcohol, un termómetro para medir la fiebre, también un oxímetro para medir el pulso y la oxigenación, pero hay que aprender a usarlo correctamente para obtener el resultado real. Un succionador de mucosidad para la nariz, en el caso de congestión nasal, sobre todo en los niños. Pero recuerde que lo más importante es consultar a su doctor, ya que es muy peligroso automedicarse. Doctor Sepúlveda, muy buenas noches. Quisiera que me dijera si cree que falta algo en este botiquín que presentamos. Bueno, creo que las recomendaciones que se han dado son muy completas. Habría que saber usar bien el oxímetro, hay que saber tomar bien la fiebre, pero creo que las recomendaciones de reposo, tomar líquidos, medirse la fiebre, son las recomendaciones principales. En caso de que haya fiebre o que haya dolor muscular, se puede tomar ibuprofeno o paracetamol. ¿Por qué, doctor, estando vacunados todavía nos contagiamos de Omicron? Algunas personas dicen, ¿para qué me vacuno entonces? No, bueno, es cierto que Omicron logra evadir respuesta de personas vacunadas y producir contagios, pero la enfermedad producida por Omicron en una persona bien vacunada es como un catarro común, es una enfermedad mucho más leve. En una persona no vacunada puede ser mortal, de manera que no hay que menospreciar al Omicron. Sigue siendo un virus peligroso y si causa menor mortalidad, por fortuna es porque la gente está cada vez más vacunada o ya ha tenido exposición a infección previa. No hay que bajar la guardia. Muchísimas gracias, doctor Sepúlveda. Después volvemos con usted. Y cuando regresemos de la pausa, ¿se viene o no la cuarta dosis de la vacuna? Un experto de los CDC nos responde sobre la posibilidad de un cuarto refuerzo y a partir de cuándo estará disponible. Y respondemos a las dudas sobre las pruebas y su eficacia. Y en los comerciales, en noticiastelemundo.com, el doctor Jaime Sepúlveda sigue aclarando sus dudas. Vamos y venimos con más de este especial Coronavirus, la ola Omicron. Muy buenas
buenas noches, les saluda con gusto Nicole Suárez. Aquí seguimos con contenido exclusivo para ustedes a través de las plataformas digitales de Noticias Telemundo y nos acompaña el doctor Jaime Sepúlveda para seguir aclarando todas sus dudas, así que los invito a que nos escriban sus preguntas, sus comentarios en la sección de comentarios para el doctor. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, Nicole. Como usted mencionó, acaba de mencionar que el Omicron es sumamente contagioso, que está afectando especialmente también a los niños más que otras variantes, pero ¿qué exactamente es lo que lo hace más contagioso? A ver, tiene una serie de mutaciones increíbles en número que hacen que sea mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Eso hace que penetre más fácilmente a las células de las vías respiratorias. La única buena noticia es que la variante Omicron, en lugar de afectar principalmente pulmones, los alvéolos pulmonares, como era la variante Delta, esta variante se queda principalmente en vías respiratorias superiores, en nasofaringe, en garganta, y eso hace que se parezca más a un cuadro catarral, de manera que no es fácil distinguir entre una gripe común, un catarro común, con Omicron en niños. Y por eso vemos que también está afectando también más a los niños. Tenemos una pregunta del público. Connie Quijano en redes pregunta, ¿la vacuna es efectiva en los niños y qué efectos secundarios tiene? Connie, la vacuna es extraordinariamente efectiva en niños. Acaba de salir publicado un artículo en donde hasta el 97% de los niños y adolescentes vacunados evitan hospitalización y enfermedad severa y, por supuesto, muerte. Es extraordinariamente efectiva y prácticamente no produce efectos indeseables. A lo más un poco de dolor en el sitio de la inyección y nada más. Nelly Arias nos pregunta en Facebook, ¿pueden los niños tener secuelas después de contagiarse y dar negativo? Secuelas, estamos hablando de la enfermedad de COVID en aproximadamente 7 a 10% de las personas que se enferman con COVID-19 pueden tener secuelas 8 o 10 semanas después con fatiga, dolor de cabeza y otras manifestaciones. Eso ocurre en las personas que no han sido vacunadas. En personas vacunadas es mucho más raro ver estos signos y síntomas de lo que se llama el COVID largo. Doctor, muchísimas gracias por la información. Más adelante vamos a seguir con ustedes y recuerde que usted puede entrar a noticiastelemundo.com para encontrar toda la información que necesita saber sobre Omicron. Vamos a regresar con este especial de Noticias Telemundo con Felicidad Abeleira y Julio Vaquero. La mayoría de las personas vacunadas son asintomáticas o presentan cuadros leves. Si usted no se ha vacunado, tiene 17% más probabilidades de ser hospitalizado y 20% más probabilidades de morir de COVID-19. Lo más importante que usted puede hacer es vacunarse y sumarse a los casi 210 millones de estadounidenses vacunados y protegidos de enfermedad severa y muerte. Gracias por ese mensaje al doctor Anthony Fauci. Hoy el presidente Joe Biden anunció que habrá 500 millones de pruebas caseras adicionales en los próximos días y también serán enviadas a las escuelas con la idea de mantenerlas abiertas. Y todo esto en medio del desconcierto que se extiende por todo el país. Hay largas filas de personas que quieren saber si están contagiados o no. Francisco Fajardo nos va a ampliar la información. Los dos son efectivos. Estamos haciendo pruebas rápidas, instantáneas. Aquí claramente dice que es negativo. Yo me lo hice 2 veces ya. Nos dan una información y al rato nos dicen otra. La confusión es enorme, igual que las kilométricas filas en los centros de pruebas de todo el país.
familias, jóvenes, adultos mayores, todos buscan un resultado negativo mientras la variante Omicron inunda el país. Pues la verdad no tenía mucha seguridad sobre cómo funciona cada una de las pruebas. Las opciones de prueba son dos, PCR y rápida, pero ¿cuál elegir? La PCR se realiza por nariz o saliva, es la más certera. ¿Por qué? Porque detecta niveles más leves del virus, se analiza en un laboratorio, en teoría arroja resultados en periodos de 24 a 48 horas, pero hoy hay muchos que se han quedado esperando. El miércoles creo, no me llega, dijeron de 3 a 5 días hábiles o 5 días naturales, no sé, y no ha llegado. Con sus laboratorios colapsados, y lo ocupas para el trabajo, ¿verdad? En este centro gratuito simplemente dejaron de aplicar las pruebas PCR. Los resultados se retrasaron tanto que cuando el paciente los recibía era demasiado tarde. Es un caos en los laboratorios, estamos hasta 10 días atrasados en resultados. ¿Estás listo, Kevin? Kevin se sometió a una prueba rápida. Con un hisopo tomaron una muestra de su garganta y apenas 2 minutos después tenía un resultado negativo en su mano. En tu caso no hay nada. Las rápidas o antígeno pueden realizarse en casa. Analizan las proteínas creadas para combatir el virus y aunque son menos efectivas que las PCR, no arrojan falsos positivos. El antígeno o el examen casero nunca va a dar un examen positivo que es falso, porque este examen va a detectar esa proteína y si está ahí en sus secreciones nasales, sale positivo. Pero ¿cuánto cuesta una prueba rápida? En promedio usted pagará $24 por 2 pruebas. En un laboratorio o hospital privado usted pagará entre $130 y $385 por una PCR. Por eso a nadie sorprende que la espera en los centros gratuitos que las ofrecen sea eterna y encontrarlos sea cada vez más complicado para muchos. La verdad ha sido muy complicado, de hecho fui a 5 lugares anteriormente y no encontré ningún otro lado. Si usted acude a un sitio de pruebas como este, pero sus resultados se demoran por días o bien obtiene una prueba negativa pero sigue con síntomas parecidos a los del COVID, los expertos aseguran que lo último que tiene que hacer es bajar la guardia. Ante la duda y todavía no tenemos los resultados, hay que cuidarnos. Por lo menos esos 5 días que están refiriéndose en los lineamientos de la CDC. Mientras el COVID siga siendo una realidad, las pruebas son un arma para combatir su propagación. Desde que se supo de la variante Omicron, ha habido mucha confusión con los protocolos que debemos seguir. Primero, que eran necesarios 10 días de cuarentena, luego que no, que mejor solo 5. Y los anuncios de las autoridades de diferentes agencias del gobierno han contribuido a esta confusión. Ahora nos acompaña el epidemiólogo y funcionario de los CDC, José Montero. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Doctor, esta tarde la Corte Suprema bloqueó la orden de vacunación contra el COVID-19 del presidente Biden para las grandes empresas. Es un golpe contra la estrategia del gobierno, pero ¿cómo afecta esto los planes para luchar contra la pandemia? Desde la perspectiva de los CDC, la vacuna es una de las mejores, si no la mejor herramienta que tenemos para prevenir y controlar la pandemia. Necesitamos que la gente entienda que es supremamente importante vacunarse y ponerse el refuerzo a aquellos que son elegibles, apenas son elegibles. Doctor, también hay mucha confusión alrededor de los días que una persona contagiada con Omicron debe permanecer en cuarentena. ¿Cuántos días tenemos que estar aislados? En general, la recomendación es de 10 días de manejo de esto. En aislamiento, aquellos que están infectados y enfermos o con un test positivo, 5 días estándose en casa y separados de los demás, y después de esos 5 días, al día sexto, si ya no hay síntomas, usar una máscara y pueden salir. Cuarentena, aquellos que han estado en contacto con personas infectadas pero que no tienen síntomas, les estamos recomendando 5 días en la casa, separados de las demás personas, y después de eso 5 días con máscara en donde ya pueden relacionarse con los demás. Pero no piden una prueba negativa, ¿cierto? Y en gran medida la fuerza laboral está parada porque no hay suficientes pruebas. ¿Qué están haciendo en el gobierno para remediar a esta escasez de pruebas?
La administración en general ha invertido bastante dinero en comprar gran cantidad de test y a través de la FDA se han hecho autorizaciones de uso de emergencia de diferentes variedades de test. Muchos de esos, de hecho, se pueden hacer en la casa. El gobierno federal está comprando muchos de esos, está en el proceso de firmar los contratos y estos van a ser distribuidos en algunos casos directamente a las personas, en otros casos a través de los departamentos de salud. Hablemos del regreso a clases, doctor. También hay confusión y preocupación aquí porque los CDC piden que las escuelas permanezcan abiertas. ¿Por qué? La escuela es un sitio muy importante para nosotros como sociedad. Por eso queremos que las escuelas estén abiertas, pero que estén abiertas de una manera segura, donde los niños tengan esa capacidad de poder aprender e interactuar con otros. Hemos desarrollado guías específicas para las escuelas y hemos trabajado bastante en todo el país, directamente nosotros como gobierno federal y a través de los gobiernos estatales, locales, con las escuelas, con los distritos escolares, para estar seguros que ese retorno a la escuela es seguro. Y por último, doctor, ya hay algunos países como Israel, como Chile, que están administrando a sus ciudadanos una cuarta dosis de la vacuna. ¿Cuándo viene esa cuarta dosis o el segundo refuerzo? ¿Y para quiénes va a estar disponible aquí en Estados Unidos? Nosotros todavía no estamos hablando de un segundo refuerzo o cuarta dosis desde esa perspectiva. Si más adelante necesitamos otro refuerzo o una vacuna diferente que va a funcionar como las de la influenza, que uno requiere tenerlas anuales, no lo sabemos. Pero el problema de hoy, la situación de hoy es necesitamos que la población de Estados Unidos se vacune y aquellos que son elegibles para un refuerzo se pongan el refuerzo. Bien, doctor Moreno, muchas gracias por su tiempo, gracias por platicar con nosotros. Con mucho gusto. Y cuando regresemos, el costo humano de la pandemia ha cobrado la vida de 844,000 estadounidenses y a pesar de eso, todavía hay muchos que se resisten a la vacuna. Los contagios por Omicron siguen subiendo. Al volver le diremos cuáles son las mejores mascarillas para protegerse. Y recuerde que durante los comerciales en noticiastelemundo.com, el doctor Jaime Sepúlveda sigue respondiendo sus preguntas. Ya venimos. Y hablando precisamente de las vacunas, nos siguen llegando muchos comentarios, muchas preguntas, doctor Jaime Sepúlveda, sobre este tema. Así que tenemos una pregunta de Dalis Gardenia en Facebook. Ella pregunta, ¿una persona se puede vacunar con vacunas diferentes, por ejemplo, con Pfizer y AstraZeneca? Sí. La recomendación ya aceptada por la Organización Mundial de la Salud es que sí se pueden combinar vacunas. La secuencia de las vacunas no es importante, pero creo que las mejores vacunas han probado ser las vacunas de mRNA. De manera que si va a buscar un refuerzo, espero que ese refuerzo sea de vacuna mRNA, Pfizer o Moderna. En Estados Unidos no se aplica AstraZeneca de todas maneras. Doctor, como bien acaba de mencionar, está bien, pero ¿es sugerido? ¿Tiene más efectividad? No, no necesariamente tiene mayor efectividad la combinación de vacunas. Lo que sí es un hecho es que se pueden dar indistintamente AstraZeneca seguida de Pfizer o Moderna o Johnson & Johnson con un refuerzo de Pfizer o Moderna. Eso está ya universalmente aceptado y no es que sea mejor, simplemente es que se puede hacer. Claro. Doctor, Flores Milo nos pregunta desde Facebook, ¿qué pasa si una persona se vacuna sin saber que está contagiada de COVID-19? Interesante pregunta. Lo más probable es que la enfermedad, el contagio siga su curso porque la vacuna tarda 2 semanas en producir los anticuerpos neutralizantes. O sea que si ya está contagiado y se puso la vacuna, será efectiva esa vacuna solamente 2 semanas después, cuando seguramente la infección o la enfermedad ya pasó. Doctor, y por lo contrario, ¿cuánto tiempo se debe esperar para ponerse la vacuna o la vacuna de refuerzo si se ha contagiado de COVID-19?
La infección y enfermedad por el virus SARS-CoV-2 va a producir una respuesta inmunitaria como si fuera una vacuna, de manera que resultaría innecesario y posiblemente contraproducente ponerse una vacuna inmediatamente después de sufrir la enfermedad. Yo diría que al menos deben dejarse pasar 4 a 6 semanas para ponerse una vacuna de refuerzo después de sufrir una infección por cualquiera de las variantes del virus SARS-CoV-2. Y me imagino también que esa recomendación también es para las personas que han recibido los anticuerpos monoclonales, que es de 90 días más o menos, ¿verdad, doctor? Así es. Y una observación. Ya con la variante Omicron, muchos de los anticuerpos monoclonales que funcionaban para la variante Delta ya no funcionan, de manera que solamente hay un tipo de anticuerpos que funcionan. Claro, doctor. Regresamos con el especial. Se nos acabó el tiempo, pero ya regresamos con mucho más. Con la velocidad con la que se expande Omicron, es posible que pronto en su hogar haya un caso positivo de COVID-19. ¿Qué hacer entonces en esos casos? Bueno, los médicos recomiendan aislar al paciente en una habitación con ventilación a la calle y siempre con la puerta cerrada. Además, el paciente deberá comunicarse por teléfono con el resto de las personas que conviven y pues claro, esto para evitar salir del cuarto. Deberá contar con un bote de basura con pedal y bolsa de plástico para los residuos. Y también un baño para su uso exclusivo o, en su defecto, limpiarlo con cloro después de cada uso. Si va a zonas comunes de la casa, deberá de usar mascarilla y mantener una distancia mínima de entre 1 y 2 metros con el resto de las personas. Se recomienda evitar toda fuente de aire, ya sea fría o caliente. Y en ningún caso compartir objetos de uso cotidiano con el paciente, como vasos, cubiertos, platos, toallas. El lavaplatos y la lavadora deben usarse a 60 grados y la ropa del paciente lavarla siempre por separado. Y por último, restringir las visitas externas durante todo el tiempo que dure el aislamiento. El Omicron avanza veloz por todo Estados Unidos, los contagios se disparan, 740,000 casos diarios en la última semana. Este es un número 3 veces mayor que el pico del invierno pasado. Y aunque las hospitalizaciones aumentan, son muchos los que todavía se resisten a vacunarse y el costo humano es alto. Edgar Muñoz nos cuenta. Su salida del hospital fue considerada como un milagro médico. Le dijeron que no sobreviviría 2 meses entubado en 3 hospitales de Dallas por coronavirus. Víctor entró con 230 libras de peso y salió así, con 165. Nunca sentía la muerte. Tuve sueños, muchos me preguntan si yo soñaba con el más allá. Nunca soñé con el más allá. Siempre tuve muy presente a mi familia, muy presente a Dios. Clamando por un milagro. En su casa organizaron grandes grupos de oración y ahora ya recuperado, nos confiesa de manera sorprendente que no se ha vacunado contra el COVID-19. ¿Por qué esa decisión de no vacunarte? ¿No piensas que puedes regresar al estado de coma en que estabas? Sí me da miedo. Tal vez no vacunarme porque es un poco contradictorio ahorita. Muchos doctores apoyan la vacuna. Muchos doctores están en contra de la vacuna. Perla Sánchez es enfermera. Se dice frustrada, enojada porque la gente no se vacuna. Tenemos que tenerle más miedo a la muerte que viene del COVID si no nos ponemos la vacuna. Lleva 2 años viendo la muerte en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Parkland, escuchando voces de niños despidiéndose de sus padres. Y el papá pone a la niña de 3 años en la cámara de Zoom para despedirse de su mamá y le dice: mamá, yo sé que te vas con los angelitos, discúlpame si fui una niña mala, una niña de 3 a 4 años. Y escuchar eso a las 3 de la mañana cuando estoy trabajando con otro paciente al lado que también está falleciendo. Cuando comenzó la pandemia, Perla permaneció 4 meses durmiendo en el garage de su casa para no contagiar a su familia. Y ahora que se sabe más de la pandemia, mucha gente que ve contagiada y grave habla español. Y yo no entendía, decía, ¿qué está pasando?
por qué todos son latinos. Y les puedo decir que sigue siendo el caso. En este hospital de Parkland, aquí en Dallas, están al límite, con 240 camas de pacientes con COVID. El 90% de la gente no estaba vacunada. Los nuevos casos se han disparado como nunca. Alfonso entró al hospital de Parkland muriéndose. Muy grave, mis pulmones no estaban funcionando. Pensaron los doctores que me iban a entubar. Alfonso pensaba que iba a morir, que iba a dejar a su esposa, hijas y nietas. Nos confesó arrepentido que no se había vacunado. ¿Tú crees que la vacuna ayuda? El virus es muy fuerte, no respeta nada, te acaba, te termina. Es muy difícil poder superar ese virus sin la vacuna. La hermana de Víctor Prieto, quien se salvó de milagro por el coronavirus, dice que tampoco se ha vacunado. Si Dios me dice, Saraí, te tienes que vacunar, y yo escucho claramente y estoy consciente de que eso es lo mejor, lo haré. Para la enfermera de Parkland, no hay que esperar hasta cuando se está postrado en una cama. Y llegan ahí y cuando estamos intubando, alzan la mano, ahogándose, que no pueden respirar pidiendo la vacuna. Y es muy tarde. Los no vacunados son los que hoy inundan los hospitales en espera de un milagro. Y es tanto el nivel de contagio que el presidente Biden recalcó hoy la importancia de usar mascarilla en lugares públicos y dijo que la próxima semana habrá disponibilidad de mascarillas de alta calidad. Hay que recalcar que 1 de cada 3 estadounidenses no usa cubreboca. El asunto es que Omicron es hasta 5 veces más contagiosa que la variante Delta y por eso la recomendación es usar la mascarilla más efectiva. Miren, por ejemplo, la KN95 ofrece un 95% de protección. Los expertos de los CDC sostienen que no solo se ajusta mejor a la cara, sino que también está hecha de materiales especiales que evitan que pequeñas partículas se metan dentro de la nariz o de la boca. Y luego está esta, que es la N95. Ofrece también un 95% de efectividad. El Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional y la Salud dice que puede bloquear hasta el 95% de las partículas del aire. Y bueno, esta de acá la vemos muy frecuentemente. Las quirúrgicas tienen un 85 a un 90% de protección, ya que tienen varias capas de tela quirúrgica. Y están también, pues estas, las de tela, que son las más populares en la población, filtran solamente el 25% de las partículas del aire. Y bueno, los CDC dicen que las mascarillas KN95 y N95 se pueden usar hasta 5 veces siempre y cuando se protejan en una bolsita de papel. Pero hay que tener cuidado porque las mascarillas falsas están por todos lados. Aseguran las autoridades que el 60% de las mascarillas KN95 en Estados Unidos son falsas y no cumplen con los estándares del instituto. Pero bueno, vámonos a una pausa así con mascarilla. Ándale. Regresar y durante los comerciales en telemundo.com, el doctor Jaime Sepúlveda responde a las dudas y preguntas sobre Omicron que nos han dejado en nuestras plataformas digitales. En las plataformas digitales de Noticias Telemundo, dejando sus preguntas para el doctor Jaime Sepúlveda. Doctor, le pregunto, vimos ahora esas mascarillas KN95, ¿son buenas para los niños también? ¿Son las que deberían estar usando? La verdad es que yo no he visto mascarillas que se ajusten a distintos tamaños, a distintas edades para los niños. Mi nieto de 7 años ha tenido que utilizar más bien mascarillas quirúrgicas y lo que hemos hecho es poner una doble mascarilla. Deben hacerse mascarillas de buena calidad N95 para todas las edades. ¿Y qué tal si son tan pequeños que no pueden ponerse una mascarilla, sienten tal vez que no pueden respirar? ¿Cómo protegerlos? Bueno, no se recomienda el uso de mascarillas en niños menores de 2 años porque puede haber un problema de asfixia. ¿Cómo protegerlos? Pues tratando de que toda la familia esté perfectamente bien vacunada, que la familia utilice mascarillas alrededor del bebé. Esa es la mejor forma de protegerlo. Especialmente porque vimos los testimonios de las personas que han perdido a un ser querido precisamente por personas que no han decidido vacunarse y porque estas personas se han contagiado. Doctor, tenemos una pregunta de Silvia. Ella dice, ¿cómo podemos saber qué variante tenemos? Silvia, esa es una muy interesante pregunta y la verdad es que
las pruebas rápidas de antígeno no nos van a discernir si es una variante Delta o si es una variante Omicron. Pero para todos los fines prácticos, el 95% de los aislamientos ya en Estados Unidos son por la variante Omicron, de manera que casi con seguridad, si se infecta a alguien en este momento, será por la variante Omicron. Y regresando al tema de los niños, ¿hay alguna señal, algo que le dé la señal de alerta a los padres que es hora de llevarlos al hospital, de no dejarlos en casa? Bueno, desde luego, si hay signos y síntomas respiratorios, ¿a qué me refiero? Si el niño está con tiros intercostales, si está con los labios azules, si está respirando agitadamente, si tiene fiebre alta, inmediatamente hay que llevarlo al hospital. Inmediatamente, porque esos son signos de que está progresando la enfermedad hacia una pulmonía. Y hemos visto también rápidamente, doctor, la escasez de pruebas para detectar el COVID-19. ¿Cómo saber si nuestro hijo tiene influenza o tiene COVID? Si no hay una prueba, no hay una manera de saberlo con certidumbre. Pero para todos los fines prácticos hay que tener los mismos cuidados si se trata de influenza o se trata de coronavirus, porque puede llegar a producir tanto influenza como Omicron, un cuadro muy serio de enfermedad respiratoria aguda. De manera Buena sugerencia para los padres. Muchísimas gracias por la información. Regresamos con más de este especial. La escasez de trabajadores es uno de los factores por los que se ven estantes vacíos en los supermercados. La pandemia está provocando desabasto de productos de primera necesidad, como papel higiénico, fórmula para bebés, verduras, cereales, carne y pollo. La expansión de Omicron amenaza con demorar aún más la recuperación de la economía y disparar todavía más la inflación. La subida de precios en diciembre fue del 7%. Es el mayor aumento de los últimos 40 años. El costo de la carne de res, el pollo, el pescado, los huevos se ha incrementado más del 12%. Y el de la gasolina ha sido el más alto. Ha subido casi un 50% en apenas un año. La ola de contagios por Omicron también golpea a la fuerza laboral. Según estadísticas del Instituto Brookings, un 15% de los más de 10 millones de posiciones vacantes en este momento se deben a trabajadores que han caído enfermos o han tenido complicaciones derivadas del COVID-19. ¿Pero qué es lo que le preocupa a usted de Omicron? Vanessa Ock nos acompaña ahora con algunas de las inquietudes que nos dejaron en nuestras plataformas digitales. Buenas noches, Vanessa. Vane? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Felicidad. Así es, hemos recibido muchas preguntas de todos ustedes a través de nuestros canales digitales y seguimos con el doctor Jaime Sepúlveda para responderlas. Entonces vamos a empezar con la primera. Y esta nos llega de Dani Contreras. Y él dice, me contagié de Omicron, ¿puedo volver a contagiarme por segunda vez? Doctor, adelante. Dani, es raro que te vuelvas a contagiar de Omicron, sobre todo si ya tuviste vacunaciones previas. Si es la primera vez que te contagias y no has tenido vacunación previa, es posible que te vuelvas a contagiar más adelante. Doctor, ahora tenemos una pregunta de Odalis desde Orlando que nos la envió en cámara. Adelante. Soy Odalis, hablo desde Orlando. Mi pregunta para el doctor es, si te dio Omicron, ¿cuánto tiempo debes esperar para colocarte la tercera dosis de la vacuna? Todo depende del tiempo en que ya se terminó la infección. Mi recomendación es no hacer vacunación de refuerzo después de una infección, al menos 4 a 6 semanas posteriores a la infección, no antes, porque puede tener efectos contraproducentes. Muchísimas gracias al doctor Sepúlveda por estar con nosotros. Muchas preguntas y muchas respuestas aquí en este programa. Sí, qué bien el doctor Sepúlveda que contesta todas nuestras preguntas. Pausa, ¿no? Ahora volvemos, quédese que tenemos más información que le sirve. Doctor,
Doctor, tenemos muchas preguntas y desafortunadamente poco tiempo. Tenemos una pregunta de Anaís. Ella dice, si Omicron es más débil que los anteriores, ¿significaría que el virus se está debilitando? Que el virus se está debilitando, no. El virus ha tenido una serie de mutaciones y esta es una variante que es mucho más contagiosa, probablemente menos severa en su manifestación clínica, pero que además evade mejor la respuesta inmune. De manera que no es una variante más leve. Hay que olvidarse de ese concepto. Y de eso depende también de que la población en general se vacune. ¿Qué le dicen las personas que están tratando de contagiarse al propósito de Omicron? No, eso es una barbaridad. Por favor, hay que manejar eso como una idea peligrosa. No hay que contagiarse voluntaria a propósito, porque eso puede tener consecuencias impredecibles. Puede producir lo que se llama el long COVID, el largo COVID, y eso puede ser muy malo. Y además, la cantidad de personas que pudiera contagiar. Doctor, la pregunta del millón, ¿estamos cerca del fin de la pandemia? Es difícil predecirlo. Creo que Omicron va a quedar en Estados Unidos al menos y en Europa, probablemente pasando como una enfermedad endémica en los próximos 2 a 3 meses. En países africanos, en otros países de Latinoamérica que no tienen suficiente cobertura de vacunación, puede prolongarse por mucho tiempo más. Esperemos que pronto llegue ese fin, pero como bien hemos reiterado en muchas ocasiones, la vacuna es una herramienta extremadamente poderosa para evitar precisamente que se sigan creando nuevas mutaciones. Tenemos más preguntas del público, doctor. Aidín pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que estar en cuarentena sin contagiar a alguien? Bueno, la recomendación es de 10 días. Si han pasado 5 días y hubiera de confinamiento 2 días con pruebas negativas, esa persona podría salir utilizando mascarilla. Esa es mi recomendación. El CDC ha sido criticado por haber reducido a 5 días. Mi recomendación es al menos 7 días y, de ser posible, hacerse una prueba. Doctor, ¿qué mensaje tiene para las personas que aún no se han vacunado? Bueno, evidentemente, si no se ha vacunado, acuda inmediatamente a ponerse la primera dosis y a las 3 semanas ponerse la segunda dosis y apenas sea elegible para una dosis de refuerzo. Esa es la recomendación más sincera, fehaciente y poderosa que puedo transmitir al público. Por favor, la única forma que vamos a acabar con este malvado virus va a ser vacunándonos. Doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información para nuestro público. A ustedes por habernos acompañado. Recuerda que puede encontrar toda la información en noticiastelemundo.com, también en las plataformas digitales de Noticias Telemundo. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en cualquier plataforma digital que quisiera encontrar información. Y recuerde, planificatuvacuna.com, una gran herramienta. Seguimos con más de este especial. Son muchos los comentarios que escuchamos sobre Omicron, que si no es tan contagioso, que si no es tan letal, que es solo como una gripe. Pero hay varias razones por las que debemos de evitar contagiarnos. No es un simple resfriado. Puede haber fiebre alta, dolores corporales, ganglios linfáticos inflamados, lo que deja a las personas debilitadas durante días, incluso semanas. Sí, la preocupación es larga la recuperación. Son muchas las personas que tienen problemas de salud por largo tiempo, como dificultad para respirar, fatiga severa, fiebre, mareos, confusión mental y hasta problemas para dormir.
Proteger a los niños del contagio. Según los CDC, solo 1 de cada 6 niños de 5 a 11 años está completamente vacunado, por lo que es de vital importancia protegerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando el contagio. Recordemos que los menores de 5 años todavía no han recibido las vacunas. Evitar el colapso del sistema de salud. Cada contagio nuevo agrega más presión a la red médica. Los hospitales están informando que no tienen personal suficiente. Y bueno, vamos a regresar con el doctor Sepúlveda porque aún tenemos dudas. Doctor, díganos por favor cuál es su principal recomendación para sobrevivir esta ola. Bueno, yo creo que mi recomendación va a ser que se mantenga la esperanza de que la ciencia nos va a sacar de nuevo de este problema. Pero hay que hacerle caso a la ciencia. Y la ciencia nos está diciendo: hay que vacunarse, hay que usar mascarilla, hay que guardar confinamiento. Las recomendaciones de salud pública hay que seguirlas. De otra manera no vamos a acabar con este virus. Doctor, ahí ya decíamos muchísima información que llega de todas partes, a veces desinformación. A las personas que tienen dudas, que no entienden bien lo que está ocurriendo, ¿qué les diría? Miren, yo creo que tenemos que utilizar la persuasión. Insultar a la gente que no se vacuna es algo contraproducente. No es con la fuerza, con violencia, es simplemente con la fuerza de la evidencia, de la argumentación, de la persuasión, y de que esto no es algo que estamos haciendo solamente por nosotros, lo estamos haciendo también por nuestros seres queridos. Ese debe de ser un motivo importante para que la gente decida vacunarse. Doctor, esta pregunta es un poco personal. Mis hijas son bebés, tenían cita en el médico y les cancelaron la cita porque estuvieron expuestas a alguien que contrajo el virus. Ellas no tenían esos síntomas y me dijeron que fuera a un hospital a hacerles la prueba. Decidí no llevarlas porque me pareció que era exponerlas a donde hay más gente enferma. ¿Qué hacemos cuando estamos en esta situación? ¿Llevar a hacerles la prueba a los bebés o no cuando lo que hay de opción es un hospital? Bueno, la verdad es que las pruebas caseras son la solución. Yo he tenido la fortuna de adquirir pruebas en farmacias aquí en Europa, que hay disponibilidad, y las pruebas caseras sirven y sirven muy bien. Es muy lamentable lo que está ocurriendo en este momento, esa promesa de que íbamos a tener muchísimas pruebas disponibles gratuitamente, que no se ha podido cumplir por una falta de abastecimiento. Doctor, ya que estamos con las preguntas personales, déjeme aprovecho. Yo vacuné a mi hijo de 5 años apenas, entró a la escuela, me falta la segunda dosis, pero ¿qué pasa si se contagia en este periodo estando en contacto con sus alumnos? ¿Se la pongo o no? Y si se contagia, ¿cuánto debo esperar para ponérsela? Bueno, si ya tuvo la primera dosis, en 3 semanas tendría que poderse poner la segunda dosis. Sería muy mala suerte que en este lapso de 3 semanas se contagiara. Si en la escuela están utilizando cubrebocas y los profesores están bien vacunados, de manera que yo tomaría el riesgo, Julio, definitivamente, y a la primera oportunidad, cumpliéndose las 3 semanas, ponerle la segunda dosis. Un niño contagiado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse, doctor? De nuevo, esta es una pregunta para la cual no tenemos gran evidencia, pero mi recomendación personal: un niño que se contagia va a desarrollar anticuerpos a las 2 semanas y va a tener protección por al menos 3-4 meses. ¿Cuándo darle el refuerzo? Por lo menos 4 a 6 semanas después de la infección sería mi recomendación. Doctor, ¿y cuál sería su pronóstico para el futuro? ¿Vamos a regresar a lo que era la normalidad? Pues ya no sé qué es la normalidad. Claramente el mundo ha cambiado y de una manera, creo yo, irreversible. Sí, creo que en este año 2022 el coronavirus va a dejar de ser una pandemia y se va a convertir en una endemia. Si eso quiere decir regresar a la normalidad, no lo sé, pero vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva realidad
que ya no va a ser regresar al 2018. Claro. Claro, pues de verdad que muchísimas gracias por la paciencia que nos ha tenido con tantas dudas al doctor Sepúlveda. Doctor, muchas gracias de verdad por platicar con nosotros y aclarar todas nuestras preguntas. Si nos tenemos que quedar con algo en esta noche, yo creo que sería insistir en que hay que vacunarnos, hay que ponernos la mascarilla, seguir las indicaciones de los especialistas. Claro, ser conscientes de que existe el otro, no solo es lo que yo opiné para mí, sino que yo puedo ser un factor de contaminación para los demás. La mascarilla no es tan incómoda, nos podemos acostumbrar para llegar a un momento en que no la tengamos que usar, pero tenemos que usarla hoy en día. Van 2 años de pandemia, estamos en una nueva ola, pero recuerde siempre que en esto estamos juntos, aquí estamos para servirle en Noticias Telemundo. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por su presencia y sigue viendo noticias aquí. Quédese con nosotros.